Esta persona está enojada, esta otra está pensativa, esta pareja, bueno, creo que no necesito explicarte que están muy enamorados. ¿Y este símbolo, lo reconoces? ¿Qué tal este otro? En realidad, no necesito explicar cada una de estas expresiones, símbolos o situaciones para que alguien pueda entenderlos, pero ¿cómo sabemos qué significado tiene cada cosa? Pues este es el campo de estudio de la semiótica. Entonces, ¿qué es la semiótica? Según Daniel Chandler, la semiótica es el estudio de los signos o la teoría de los signos, los significados y los significantes. La semiótica se considera un enfoque teórico que permite explorar cómo el ser humano obtiene el significado del mundo que le rodea. Pues como especie, los seres humanos tenemos un deseo incontrolable por crear significados, y esta es nuestra esencia. Entonces, la semiótica estudia cómo se hacen los significados en las sociedades. El signo es la unidad básica de la semiótica. Un signo es cualquier cosa que representa o indica otra cosa llamada objeto. Según Chandler, los signos son unidades significativas que toman formas de palabras, imágenes, sonidos o gestos de los objetos. Tales cosas se convierten en signos cuando les ponemos significado. Un signo natural guarda una relación causal con su objeto. Por ejemplo, un trueno es un signo de tormenta, o un dolor agudo en el estómago puede ser signo de una enfermedad. Adicionalmente, un signo no es necesariamente pictórico. Por ejemplo, el tacto de una fruta indica su madurez, y el sonido de una abeja indica que un insecto está cerca de nosotros. Las preocupaciones centrales de la semiótica son la relación entre un signo y su significado, y la manera en que los signos son combinados para formar código en las sociedades. El norteamericano Charles William Morris dividió la semiótica en tres grandes ramas: la semántica, que estudia el significado de los signos; la sintáctica, que estudia la relación entre signos; y la pragmática, que es la forma de interpretar los signos. En este video vamos a analizar algunos conceptos generales de la semiótica, como las escuelas de pensamiento, los modos de relación entre signos, la connotación y la denotación, la metáfora y la metonimia, los códigos y los modos de dirección. Existen dos escuelas de pensamiento fundamentales en la semiótica, y fueron ellas quienes le dieron su origen. Uno de los principales creadores de la semiótica como la conocemos hoy en día fue el suizo Ferdinand de Saussure, que creó los conceptos de significado y significante, más comúnmente conocida como la diada autocontenida. Según Saussure, el signo lingüístico es una convención de una sociedad o sistema cerrado y se compone de significante, que es la forma material del signo, sustancia o forma, y el significado, que es el concepto que se tiene sobre ese signo. El significante y el significado son distintos, pero son inseparables. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que el significante es lo que yo puedo ver, escuchar, tocar o sentir, y el significado es la construcción mental que las personas tienen sobre los objetos, cosas o situaciones. Por ejemplo, el signo sería el sol, el significante sería la palabra sol y cada una de las letras que la componen, y también sería el sonido que producimos cuando leemos la palabra sol en voz alta. Y el significado sería que el sol es una estrella del sistema solar, que por su luz crecen las plantas, que emite calor, etc. Todos los conceptos mentales que tengamos acerca de la palabra sol. El otro gran fundador de la semiótica fue el estadounidense Charles Sanders Peirce, que planteó una tríada semiótica conformada por el representamen o signo representamen, que es el signo mismo y la forma que éste toma, no necesariamente material, y este representamen se relaciona con un objeto, que es lo representado por el signo representamen, y puede ser un objeto inmediato, es decir, el objeto tal y como es representado por el signo, y el objeto dinámico, que es el objeto independiente del signo que lleva a la producción de este. Finalmente, tenemos el interpretante, que no es un intérprete, sino que es el significado o ramificación más o menos aclarada del signo, una especie de forma o idea de la diferencia que supondría que el signo fuera verdadero o no, es decir, una especie de signo mental. La asociación implícita entre el objeto y el signo están conectados en forma lógica. Por ejemplo, el gruñido del estómago indica hambre, unas gafas de sol y un bastón blanco indican ceguera, y el olor a humo indica un incendio cercano. Basados en los conceptos de Sanders Peirce, los semióticos han definido tres modos de los signos y sus referentes. El primero es el símbolo, que no se parece al significado y que es puramente arbitrario o convencional. Es decir, un símbolo no está intrínsecamente relacionado con el objeto, sino que la conexión es una convención dentro de una sociedad porque sus significados deben ser explícitamente enseñados a la persona. Un ejemplo es una señal de pare. Solamente podríamos entender el símbolo si nos han enseñado español y si nos han educado para comprender que al ver la señal pare debemos detener nuestro vehículo. Otro ejemplo son las líneas amarillas en una carretera que simbolizan que los conductores pueden adelantarse o no a otros, o la cruz, que simboliza el catolicismo. El segundo es el icono,
¿Qué es un signo que se parece al significado? Un icono se parece al objeto, comparte cualidades tangibles con él. Por ejemplo, un dibujo de una pipa es un icono que representa una pipa, o el mapa de Londres es un icono que representa Londres, y el sonido de unos cocos que son golpeados contra el suelo pueden ser un icono que representa el sonido de una caminata de caballos en una película. El índice no es similar al objeto, pero guarda relación con él. Es todo aquello que nos indique algo sobre el objeto. Por ejemplo, una imagen de un reloj puede ser un icono si lo tomamos como un reloj, pero si nosotros entendemos que el reloj nos indica las 3 de la tarde, entonces sería un índice. Otro ejemplo es ver el humo en el cielo. Este humo nos indica que hay un incendio. La semiótica está dividida en grandes ramas y una de ellas es la semántica. Dentro de la semántica existen dos términos que utilizamos para describir la relación entre un signo y su referente. La denotación, que es el significado literal del signo, es algo objetivo sin interpretaciones, como por ejemplo el uso literal de las palabras. Se usa en textos científicos o periodísticos. Un ejemplo de denotación es la gravedad del planeta Tierra, que es una fuerza física real a la que todos nos vemos expuestos y no podemos negarla aunque lo deseemos. Otro término sería la connotación, que son las asociaciones culturales y la visión subjetiva que cada uno tiene al interpretar las cosas. En sí, son expresiones personales, ideológicas y emocionales que no siempre se corresponden con la realidad objetiva de la existencia. La connotación depende del contexto de vida de cada persona y depende de las costumbres sociales, culturales y religiosas. Un ejemplo es la poesía, cada quien le puede dar una interpretación. Otro ejemplo son las prácticas religiosas. La Semana Santa tiene sentido en Latinoamérica, pero por ejemplo no tiene mucho sentido en China o en Japón. Según Roland Barthes, la connotación se relaciona con el mito y la combinación entre connotación y denotación se denomina ideología. Los mitos son creencias demostrablemente falsas, pero que construyen o convierten signos sociales en hechos. Los mitos culturales expresan y organizan conceptos como, por ejemplo, el eslogan de Coca-Cola: destapa la felicidad. Esta publicidad trata de decirnos que la Coca-Cola es felicidad y ha convencido a millones de personas alrededor del mundo de que la Coca-Cola realmente llena de felicidad a quienes la consumen, aunque sabemos que desde el punto de vista real este producto es nocivo para la salud y sus altos niveles de azúcar son los que producen una especie de adicción. Por otro lado tenemos la ideología, que surge cuando los valores compartidos, las actitudes y las creencias de una persona o un grupo de personas parecen naturales o normales, de sentido común o incluso se consideran verdades, aunque sean una impresión subjetiva. Un ejemplo es la afirmación de un grupo de creyentes religiosos que dicen a toda voz que son la única religión válida en el mundo, o la forma en que los grupos radicalistas islámicos convencen a jóvenes para que se inmolen en ataques terroristas porque se les ha implantado una ideología islámica fundamentalista extrema desde que son niños. El análisis semiótico desde la connotación nos obliga a abordar dos conceptos fundamentales: la metáfora y la metonimia. La metáfora es una figura retórica que, para conseguir un efecto retórico, se refiere directamente a una cosa mencionando otra, y para poder entenderla debemos dar un salto imaginativo. Un ejemplo es el personaje de Drax de Guardianes de la Galaxia de Marvel. Él no es capaz de entender las metáforas, es decir, no sabe dar saltos imaginativos para entender algo más. Cuando lo hagan, es cuando tú... Explícame por qué pondría el dedo en su garganta. ¿Qué? Ah, no, es un símbolo. Es solo un símbolo de que tú cortará su garganta. La metonimia es la modificación literal del significado de un signo para sustituirlo por otro. Un ejemplo es cuando hablamos en términos coloquiales: ese jugador es un crack del fútbol. Aquí tomamos un anglicismo y lo convertimos en una palabra que expresa que el jugador de fútbol es realmente bueno. Los signos no son significativos por sí solos, solamente lo son cuando tienen alguna relación unos con otros. Cuando los signos se organizan en convenciones familiares, nacen los códigos. Los códigos son un conjunto de prácticas que son familiares a los usuarios de un medio, y estos códigos operan dentro de una estructura cultural amplia. El significado de un signo depende del código dentro del cual éste esté situado, es decir, los códigos nos dan un ambiente en el cual los signos puedan tener un sentido. Los códigos están divididos en grupos. El primer grupo serían los códigos sociales, que se dividen en lenguaje verbal; los códigos corporales, que pueden definir contacto corporal, proximidad, gestos, expresiones faciales o movimientos oculares; los códigos de comodidad, que pueden ser la moda, los automóviles que poseemos y la vestimenta; y los códigos de regulación, que son los signos de tránsito o las buenas prácticas profesionales. Por otro lado, tenemos los códigos textuales, como los códigos científicos, incluyendo las matemáticas o la química; los códigos estéticos, como las expresiones artísticas, la pintura, la poesía y la música; los códigos genéricos, retóricos y estilísticos, como las narrativas, el cuento, el argumento; y los códigos de los medios masivos, como los códigos fotográficos, fílmicos, radiales o de las revistas. Finalmente tenemos los códigos interpretativos, como los códigos de percepción, interpretación y producción; y los códigos ideológicos, como el individualismo, la libertad, la raza, el capitalismo, el socialismo y el progresismo.
Los modos de dirección nos ayudan a definir la posición del sujeto y de hasta dónde es capaz de identificar si es manipulado o no por un código semiótico. Los medios masivos buscan manipular la mente del receptor por medio de ofrecimientos, pero existen herramientas para que las personas puedan tener una posición crítica frente a estos ofrecimientos y puedan determinar cuáles son realmente convenientes o no. Entendiendo estos conceptos podemos responder para qué sirve la semiótica. Todo lo que nos rodea está cargado de significado y aunque no lo sepamos ni nos interese, la semiótica está presente en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Así las cosas, la semiótica nos ayuda a comprender los modos de comunicación en la vida social, los gestos, las miradas, los modos de andar, el modo de sentarnos, la forma en que nos vestimos, las señales que nos orientan en la vida cotidiana. La semiótica es una ciencia moderna, aunque fue planteada hace más de 120 años. Adicionalmente, los profesionales de cualquier campo que implique interacción y comunicación pueden beneficiarse de entender la semiótica. Por ejemplo, los diseñadores de interfaces de usuarios se encargan de hacer que los programas de sitios web y aplicaciones sean fáciles de navegar y a menudo utilizan iconos, índices, símbolos para lograr ese objetivo con el fin de crear una interfaz eficaz. Los animadores e ilustradores también necesitan un cóctel semiótico para entender cómo su trabajo será interpretado por el público. La semiótica nos permite comprender determinados códigos de una sociedad. No significa lo mismo un emoji en Latinoamérica que en Japón o en China, y no es lo mismo una expresión de saludo con la mano en África que en Rusia. La capacidad de interpretar signos simbólicos abstractos parece ser única de los seres humanos. Una parte esencial de la vida cotidiana es saber más sobre cómo damos sentido al mundo que nos rodea.